Buenas noches, estimado ingeniero John Rosado. Mi nombre es Karen Vilcacundo. Estamos cursando la materia de Administración Financiera. En este momento vamos a hacer un análisis de la unidad número 2, que son los estados financieros como base de análisis. En esto tenemos unos subtemas, como primero es el estado de resultados. ¿Qué es el estado de resultados? Este es un informe también conocido como de ganancias o pérdidas. Este reporte nos da un resumen de los ingresos, de los costos y los gastos en los que incurrió la empresa en un periodo de tiempo determinado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos lo que es las ventas, los costos de ventas que se restan, a eso tenemos una utilidad bruta, de eso le restamos los diferentes gastos que ha tenido las actividades operacionales. Tenemos una utilidad operativa, de eso le restamos otros ingresos, otros gastos financieros y a eso tenemos una utilidad antes de impuestos. A eso le restamos lo que son los impuestos, en este caso el impuesto a la renta, y tenemos así la utilidad neta. Como siguiente punto tenemos el balance general. Este se conoce también como estado de situación financiera. Este nos brinda información sobre la situación financiera, valga la redundancia, de una empresa al final de un periodo contable. La situación financiera se representa por una serie de recursos para ser usados por la empresa, denominados activos, y las demandas sobre esos recursos representados por los pasivos y el patrimonio neto. Aquí tenemos igual un pequeño ejemplo de lo que es un estado de situación final o financiero. En este lado tenemos lo que son los activos y en este lado lo que son los pasivos y el patrimonio. La suma del activo y el patrimonio debe ser igual al total de activos. Como siguiente tenemos el estado de flujos de efectivo, también llamado flujo de caja o cash flow en inglés. Esta es la variación de entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado. Mejor dicho, es la acumulación de activos líquidos en un tiempo determinado. Por tanto, sirven como indicador de liquidez de la empresa, es decir, de su capacidad de generar efectivo. De igual manera, aquí tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos aquí lo que es las actividades de operación. Aquí tenemos detallado lo que son las actividades de inversión y en esta parte tenemos detallados lo que son las actividades de financiamiento. De todos estos flujos de efectivo vemos que tenemos sumas y restas y al final tenemos un saldo de 112.500. A continuación vamos a ver lo que es un estado de cambios en el patrimonio. Este tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufren los diferentes elementos que componen el patrimonio en un periodo determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas o para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Aquí de igual manera tenemos un ejemplo del estado de cambios en el patrimonio, un sencillo. Tenemos lo que son las cuentas del capital, del patrimonio, detallados cada uno, su saldo inicial, los aumentos que ha tenido, igual que las disminuciones, y su saldo final. Aquí vemos que tenemos un saldo final de 1840 en el patrimonio. Siguiente, tenemos notas a los estados financieros. Aquí podemos ver que las notas a los estados financieros son parte integral de estos. En ellas visualizamos resumidamente la aplicación de todos los requerimientos de normas contables durante el proceso contable, valga la redundancia, de la información financiera presentada. En estas notas deben ser numeradas. Aquí tenemos igual un pequeño ejemplo. La nota número 2 se divide en la 2.3. En la nota número 2 tenemos un punto 2.3. Bienes de cambio. Aquí nos dan un pequeño resumen de la cuenta mercaderías y de los movimientos que se ha tenido. Y en la parte inferior tenemos las siguientes notas.
El valor así determinado no supera sus respectivos valores recuperables estimados al cierre del periodo del 31 de diciembre del 2010. Y otra que nos dice que al realizar el inventario, al cierre se detectaron mercaderías obsoletas que se liquidarán en el mes de marzo del 2012. De igual manera tenemos aquí otras notas para la cuenta de inversiones y esta se subdivide a la vez en corrientes y no corrientes. Como siguiente tenemos los tipos de informes de auditoría. Un informe de auditoría es una evaluación de la situación financiera completa de una empresa, es decir, a los estados financieros. Aquí tenemos 4 opciones. Tenemos la que es de opinión limpia o sin salvedades. Esta se emite cuando el auditor determina que los estados financieros facilitados por la empresa están libres de distorsiones. La opinión calificada o con salvedades. Esta se emite cuando los registros financieros no se apegan a normas contables, pero no se distorsiona ninguna información presentada. En cambio, tenemos también lo que es la opinión adversa u opinión desfavorable. Esto indica que los registros financieros de la empresa no se ajustan a los principios contables y además los estados financieros han sido groseramente tergiversados. Es decir, la información financiera ha sido alterada. Y por último tenemos el informe con abstención de opinión u opinión denegada. El auditor no puede completar un informe de auditoría preciso, ya que por falta de registros financieros inapropiados u otras razones. Como siguiente punto, tenemos lo que son los análisis de los estados financieros. Aquí tenemos 3 objetivos de este análisis. El primero es evaluar el desempeño anterior de la empresa, es decir, ver cómo ha estado evolucionando la empresa en los últimos tiempos o depende del periodo en el que se haya comparado. Evaluar la condición actual de la empresa, es decir, para saber cómo está la empresa en este momento y qué decisiones se pueden tomar. Y de esta tenemos el tercer objetivo, que es predecir el potencial futuro de la empresa. Con este análisis nosotros podremos saber qué tanto se podría producir en un futuro y cuáles serían las ventas esperadas. En esta tenemos un pequeño cuadro sinóptico que nos va a explicar de mejor manera el análisis de los estados financieros. Primero debemos conocer la empresa. Para esto se necesita, principalmente puede ser un análisis FODA. Esto quiere decir que tenemos que conocer las fortalezas de la empresa, a su vez sus oportunidades en el mercado laboral, las debilidades y las amenazas. Las fortalezas y las debilidades, estos son de un ámbito interno de la empresa. En cambio, las oportunidades y las amenazas son de un ámbito externo. Tenemos unos tipos de análisis. El primero puede ser al balance general y de resultados, al segundo al flujo de efectivo y también tenemos otras herramientas de análisis. Al balance general y de resultados. Tenemos el análisis vertical, el horizontal, los ratios financieros y el análisis de rentabilidad. Del flujo de efectivo tenemos actividades de inversión, actividades de operación y actividades de financiamiento, como lo habíamos visto en el ejemplo que les di sobre el flujo de efectivo. Y tenemos otras herramientas de análisis. Aquí tenemos el punto de equilibrio, el apalancamiento operativo, la necesidad de capital de trabajo, el EVA y las medidas de productividad, calidad y mercado. Como siguiente punto tenemos lo que son los factores de comparación. En este tenemos con periodos anteriores, que compara la información de estados financieros con diversos periodos, es decir, pueden ser
periodos de hace 5 años, de 3 años u otros. Este nos permite revisar la evolución y crecimiento de la empresa. Segundo, tenemos la comparación con metas predeterminadas. Esto nos permite comparar nuestra realidad con la visión de nuestra empresa. Nos permite saber si estamos trabajando por las metas que deseábamos alcanzar. Y por último, lo podemos comparar con otras entidades. Esto nos permite medir el rendimiento de nuestra empresa en comparación con otras. Nos permite comparar la eficiencia y la eficacia de las entidades. Siguiente punto. Modelos para realizar un análisis financiero. Aquí tenemos dos modelos simples. El uno es de un análisis horizontal y el otro es de un análisis vertical. Como podemos ver, aquí tenemos para un análisis horizontal que comparar dos diferentes años. Aquí tenemos el año 2 y el año 3. Por ejemplo, en ventas brutas, utilidad bruta. Nosotros tenemos en el un año 62.766 y en el siguiente año 80.620. Lo que hacemos primero es sacar la diferencia del del segundo año con el primero, y a esto lo vamos a transformar en porcentaje. Es decir, tenemos una utilidad bruta ha crecido en un 28.45%. En cambio, el análisis vertical lo hacemos la comparación en un solo periodo, en un solo año. Es decir, el total de activos va a ser el 100% y al igual que el total de patrimonio y el total de pasivos. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es hacer la división del valor de cada cuenta para el valor del total del activo, y a esto lo multiplicamos por 100. Es decir, que cajas es un 5% del activo, del total del activo, y así cada una de las siguientes cuentas. Por último tenemos lo que son los ratios o razones financieras. Primero tenemos el de liquidez. El ratio de liquidez nos indica que si es un ratio menor que 1.5, esta situación de liquidez o solvencia a corto plazo de la organización es buena. Si tenemos un ratio menor a 1.5, tenemos la probabilidad de suspender pagos. Por ello se recomienda que el activo corriente sea superior a las deudas a corto plazo con un margen suficiente. Si el ratio de liquidez es mayor a 2, esto nos indica que tenemos activos corrientes ociosos, es decir, que no está trabajando nuestro activo. No lo estamos produciendo como debería ser. El ratio de liquidez general es el activo corriente sobre el pasivo corriente. También tenemos otro que es la prueba ácida. Este es el efectivo más las cuentas por cobrar más inversiones a corto plazo sobre pasivos circulantes. O también lo podemos hacer con la siguiente fórmula: activos circulantes menos inventario menos gastos prepagados sobre pasivos circulantes. También tenemos lo que es la prueba defensiva. Este igual es un ratio de liquidez. Tenemos que hacerlo sumando lo que es caja y bancos más valores negociables sobre el pasivo corriente. También tenemos lo que son los ratios de solvencia. Aquí tenemos el grado de endeudamiento, que es pasivos totales sobre activos totales. Tenemos el grado de propiedad, que es el patrimonio sobre activos totales. Tenemos el endeudamiento patrimonial, que es pasivos totales sobre patrimonio. Cobertura del activo fijo. Tenemos la deuda a largo plazo más patrimonio sobre activos fijos netos. Cobertura de interés. Esta es la utilidad operativa sobre gastos financieros. El costo de la deuda es el gasto financiero sobre pasivos con costos financieros.
Por último tenemos los ratios de gestión. Tenemos primero el